Domingo 1 de agosto de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaún. Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Esta es la comida que os dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él». Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios?». Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que ha enviado». «¿Y qué señal puedes darnos?», le preguntaron, «para que al verla te creamos. ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio a comer pan del cielo». Jesús les contestó: «Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo. Mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo». Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese pan». Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, en el domingo de hoy estamos continuando el Evangelio que leímos el domingo pasado, el Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces. Saben ustedes que después de esto, Jesús envió a sus apóstoles hacia Cafarnaún. Él se quedó despidiendo a la gente y cuando terminó, al no haber barca, él se vino caminando sobre las aguas. Había multiplicado los panes para demostrar que con el pan él podía hacer lo que quiera, como multiplicarlo, y ahora caminaba sobre las aguas para demostrar que él con su cuerpo también podía hacer lo que quería, como caminar sobre las aguas. Entonces, hoy empieza el discurso del pan vivo. Será el discurso eucarístico que aparece en el Evangelio de San Juan, donde él hablará de la Eucaristía. Multiplicó los panes y caminó sobre las aguas, de manera que él con su cuerpo y el pan puede hacer lo que quiera, entonces hará de ese pan su propio cuerpo. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿tienes una fe interesada? Segundo, ¿cómo alimentar el alma? Tercero, los tres panes que Dios te da. Vamos con el primer punto. ¿Tienes una fe interesada? Queridos amigos, hay una de esas frases del Evangelio que a mí particularmente me tocan el corazón y que me llaman mucho y me cuestionan bastante en mi vida espiritual. Y es la siguiente: «Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros». Amigos, qué triste que Jesús nos llegue a decir esto a nosotros. Qué triste que en nuestra relación con Dios tengamos de tal manera interés externo, materialista, un interés no en amar a Jesús, sino en las cosas que Él nos da, al punto que Jesús triste nos diga: «Te aseguro que tú me buscas no por lo que yo soy, sino por lo que yo te doy». Y es que aquí aparecen las dos maneras de acercarnos a Dios. La manera del interesado que busca las cosas de Dios y la manera del alma limpia, del alma sincera, que busca al Dios de las cosas. El uno busca los consuelos de Dios, el otro busca al Dios de los consuelos. El uno se queda con lo que Dios le da, el otro se queda con lo que Dios es. Y todo amor verdadero es un amor hacia la persona. En cambio, todo amor interesado es un amor hacia las cosas que la otra persona me da. Evaluemos cómo es nuestra vida espiritual, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Amamos a Dios de verdad por lo que Él es? ¿O amamos solo a Dios por las cosas que nos da? Al punto que cuando no recibimos lo que le pedimos, entonces dejamos de amar a Dios. Le decimos: ¿cómo es posible si yo te rezo? ¿Cómo es posible que no me des esto si te lo he pedido tanto? Ya no quiero volver a saber de misa, no quiero volver a saber de rosario, no quiero volver al grupo de oración. Nuestro comportamiento interesado hace que nuestra relación con Dios sea una relación defectuosa, porque no hemos entendido para nada que a Dios se le ama por lo que es. Y es cierto que Él de ordinario nos da sobreabundantemente,
Pero también es cierto que en ocasiones no nos da lo que pedimos. Cuando uno hace una petición a Dios, cuando uno le pide algo, Él puede respondernos de una de estas tres maneras. Nos puede decir, sí, te lo doy, como en muchas ocasiones lo ha hecho, y recibimos la bendición de Dios una vez se la pedimos. Pero también nos puede decir, sí te lo doy, pero todavía no, porque no es el momento indicado, porque te quiero ejercitar en la fe, en la paciencia, en la confianza, porque si te lo doy inmediatamente no lo vas a valorar. Esa sería la segunda respuesta, sí, pero todavía no. Pero también nos podría decir, no te doy eso, porque tengo algo mejor para ti. No te doy eso porque eso no te conviene, aunque no lo entiendas. Tengo algo mejor para ti. Y cuando nos pasa esto, en muchas ocasiones, nos alejamos de Dios, empezamos a recriminar a ese Dios al que supuestamente le orábamos con tanta fe. Amigos, la pregunta que nos hace el Evangelio hoy es esta: ¿tenemos una fe interesada o tenemos una fe limpia y verdadera? Y a este propósito quisiera recordar el famoso soneto a Jesús crucificado del siglo XVI, de autor desconocido, que dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Algunos han atribuido este bellísimo poema a San Juan de la Cruz, otros a Santa Teresa de Ávila. El caso es que históricamente no sabemos quién lo escribió con precisión, pero lo que sí sabemos es que expresa un contenido bellísimo. ¿Tú tienes una fe interesada o tienes la fe que expresa este soneto? Una fe donde lo único que me importa es amar a Dios. Aunque Él no me diera nada, ni siquiera el cielo, me bastaría con amarle, porque amarle es el cielo. Segundo, ¿cómo alimentar el alma? Le dice el Señor a los fariseos que le preguntan: no trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Aquí el Señor está estableciendo una diferencia entre la alimentación física, biológica, y la alimentación espiritual. Así como biológicamente nos alimentamos y necesitamos carbohidratos, proteínas, minerales, necesitamos vegetales, necesitamos vitaminas, así también la vida espiritual necesita alimentación. Estamos en una cultura que cuida bastante lo que entra al cuerpo, pero que cuida muy poco lo que entra al alma. Cuidamos mucho lo que comemos físicamente, pero cuidamos muy poco lo que alimenta nuestro espíritu. Debemos alimentar el alma. Y el alma necesita también fe, oración, mortificación, lectura de la palabra, Eucaristía, lectura de vida de santos, vida comunitaria, pero sobre todo necesita la gracia santificante. Necesitamos alimentarla con gracia santificante. Esa gracia es la que recibimos el día de nuestro bautismo. Esa gracia es la que perdemos cuando pecamos mortalmente. Esa gracia es la que recuperamos cuando nos confesamos sacramentalmente. Es la gracia que crece cuando ejercitamos la caridad, cuando amamos en verdad. Necesitamos alimentar nuestra alma, sobre todo con el pan vivo bajado del cielo, con la Eucaristía. Es Jesús Eucaristía el verdadero alimento de nuestra alma y de nuestro corazón. Por eso una vida espiritual que tenga muchos elementos bellos, la meditación, la oración, prácticas de devoción, novenas, pero que sea una vida espiritual que carezca de Eucaristía frecuente, no deja de ser una vida espiritual desnutrida. Amigos, el plato fuerte es la Eucaristía. El plato fuerte es el mismo Cristo, pan vivo bajado del cielo. Si nosotros vivimos de la Eucaristía, entonces vivimos bien alimentados en nuestra alma. Misa dominical, por supuesto, no nos puede faltar. Pero, ¿por qué no intentar con la misa en semana? ¿Por qué no empezar a buscar momentos en la semana donde participemos de la Eucaristía? Que este sacerdote no me gusta mucho, que me gusta más la homilía de este otro, que este me aburre, que este predica bien. Amigos, lo que nos interesa allí en realidad es el banquete, Jesús Eucaristía. Y te darás cuenta que cuando te centras en el banquete, cuando te centras en Cristo, entonces encontrarás aún en ese sacerdote
que te parece que no predica tan bien o que de pronto pues no es de tu agrado, no es tu estilo, encontrarás que ese sacerdote que confecciona la Eucaristía con sus manos, ese sacerdote ungido por el sacramento del orden sacerdotal, es también un sacerdote ungido para predicar. Y verás que mientras más crezcas en amor eucarístico, tal vez más entenderás lo que Él te dice. Y a veces te parecerá complejo. Y es experiencia de muchos, que esos sacerdotes, sobre todo algunos ya ancianitos, con una profunda sabiduría, pero que no hablan de acuerdo a las sensibilidades modernas, pues se da cuenta uno por la experiencia, la propia y la de mucha gente, que mientras más eucarístico es uno, más le va gustando a uno la manera en que hablan estos sacerdotes, más va entendiendo la profunda sabiduría que hay en ellos. Tercero, los 3 panes que Dios te da. Dice el texto bíblico que ellos le pidieron a Jesús: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Querida familia, los 3 panes que el Señor nos da y que en teología espiritual se habla mucho de ellos son, en primer lugar, el pan de la Eucaristía, del que acabamos de hablar. Es el pan vivo bajado del cielo. En la Eucaristía no hay un símbolo de Cristo. No, en la Eucaristía está Cristo mismo, Cristo resucitado, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sí, es un misterio. Sí, parece una locura. Pero es así. Allí está. Y por eso cuando hay milagros eucarísticos, yo siempre he dicho que un milagro eucarístico es un milagro sobre otro milagro. Porque el milagro eucarístico sucede cuando el sacerdote impone las manos en la oración de consagración y repite las palabras de la institución. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Ahí sí da el milagro. Amemos la Eucaristía. Pero existe un segundo pan, el pan de la palabra. Recordemos cuando el demonio tienta a Jesús en el desierto y le dice que convierta las piedras en pan. Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, el pan de la palabra. Es un pan que necesitamos para alimentar nuestro entendimiento y para mover nuestro corazón. Y es que hemos llenado nuestra cabeza, nuestra imaginación, nuestra memoria de tantas cosas distintas a Dios, de tantas cosas contrarias a Dios. Hemos llenado también nuestro corazón de sentimientos tan opuestos a los de Cristo que necesitamos que la palabra de Dios venga a purificar nuestra mente y a sanar y rescatar nuestro corazón. Es el segundo pan, el pan de la palabra. Pero también le pedimos a Dios el pan nuestro de cada día. En el Padre Nuestro se lo decimos: danos hoy el pan de cada día. Y es el pan para alimentarnos diariamente que Dios siempre nos ofrece. Amigos, hoy podemos hacer nuestras las palabras de estos judíos y decirle a Jesús: Señor, danos siempre de ese pan, del pan de la Eucaristía. Danos siempre de ese pan, del pan de la palabra. Danos siempre de ese pan, del pan que llena nuestra mesa y sacia nuestro vientre. Recordemos entonces: primero, ¿tienes una fe interesada? Segundo, ¿cómo alimentar el alma? Tercero, los 3 panes que Dios te da. Compromiso. Vamos a tratar de vivir la Eucaristía dominical con mucha fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.